Hola amigos, amigas, qué gusto saludarles, estar aquí en este momento al aire libre, en esta zona verde, linda, contemplando la naturaleza y compartiendo la palabra de Dios. ¿Estás listo? Ok, entonces dale allí a esa manito, por eso debes entrar al canal. Si alguien está viendo este video allí en WhatsApp, por favor cierra allí, dale a las letritas que aparecen y entras al canal, te suscribes si no lo has hecho y continuamos unidos estudiando toda la Biblia, descubriendo cada día mensajes que Dios tiene para ti y para mí. Vamos entonces a Segunda de Reyes 22. Aquí encontramos que Josías comienza a reinar a los 8 años, siendo un niño muy pequeño a causa de que su padre fue asesinado. Vamos a leer versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Qué bueno es que se diga lo mismo de nosotros, que se diga lo mismo de ti. Eres una mujer fiel a Jehová. Que se diga que en todo andas de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado, que no te apartas del Señor ni a la derecha ni a la izquierda. Qué bueno, amigo, que se diga lo mismo de ti. El versículo 3. En el año 18 del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, el escriba, a la casa de Jehová, diciendo. Es decir, cuando Josías tenía ya 26 años, manda a Safán, este es el escriba, para que vaya y le dé un mensaje al sacerdote. Vete a ver al sumo sacerdote, le dijo el rey a Safán. Versículo 4. Y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta. 5. Que se ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, quienes reparan las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles. Se pueda comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, pero que no se les pida cuentas del dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Qué interesante este momento cuando el rey Josías emprende la reparación del templo. El templo estaba abandonado, el templo estaba lleno de portillos, roto, y comenzó la reparación. Y él dice, denle todo el dinero para que los que están dirigiendo la obra lo hagan. Ellos son honrados. Qué bueno es tener personas cerca de nosotros que sean honradas. Y qué bueno que tú y yo seamos también de ese tipo de personas, que se nos puede confiar todas las cosas, porque somos honrados. Y el libro de Crónicas amplía este relato, ubica este momento después de un periodo de purificación de las prácticas religiosas y de reformas, después de haber descubierto el libro de la ley. Bueno, y aunque Josías no hubiera visto el libro de la ley, él y su pueblo conocían los mandamientos de Dios porque habían sido entregados ya mucho tiempo atrás, desde Moisés, y tras generaciones ellos habían recibido las enseñanzas del libro de la ley, su contenido, ese pacto también que Dios había hecho con su pueblo, que tenía estipulaciones, tenía bendiciones y maldiciones. Bendiciones si obedecían, maldiciones si no obedecían. Ellos habían hecho un compromiso y lo habían firmado, lo habían pactado. Y en este capítulo y en los siguientes versículos se narra que mientras trabajaban en la obra de reparar el templo, tuvieron una bendición. La primera bendición es que encontraron el libro de la ley. Estaba por allá, como decimos vulgarmente, embolatado, extraviado, empapelado entre las ruinas o entre los escombros polvorientos del templo. Vamos a leer versículo 11 al 13. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Encontraron el libro, se lo trajeron al rey, el sacerdote se lo entregó a Safán el escriba se lo entrega al rey y lo leen. Y cuando el rey lee el libro, a él se rasga los vestidos, dice aquí.
y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que está escrito en este libro. Este libro incluía entonces las maldiciones, y por eso él se rasga los vestidos, porque él está sorprendido, él está realmente asustado, porque su pueblo, sus reyes, los reyes anteriores, los líderes, no habían hecho como está aquí escrito en el libro de la ley. Él está consternado, arrepentido, porque él mismo no había estado viviendo de acuerdo al pacto, y por ello viene la ira de Jehová. Como ya sabemos, Dios ya había determinado castigar a Judá. Y la ira de Jehová se había encendido contra su pueblo. El libro de la ley debía estar visible y debía ser leído continuamente, pero había estado por mucho tiempo abandonado en el templo. El libro de la ley, hoy tenemos tú y yo el libro también. Un libro que ha sido encontrado, un libro que es maravilloso, la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios no para ser puesta en un anaquel o en una biblioteca o en un atril. La Biblia es para leerla cada día y tenerla presente. Amigos, tenemos la Biblia. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto lees la Biblia? Cuando lo hacemos, nuestra vida es guiada a la reforma, al mejoramiento, así como pasó con Josías y su pueblo. Bueno, luego Josías con sus líderes van y consultan a la profetisa Hulda. Josías manda a sus líderes para que consulten a la profetisa Hulda acerca del pueblo en relación con lo que dice el libro. Versículo 16 nos dice: así dijo Jehová, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Así que la respuesta de Dios a través de la profetisa es que todas las estipulaciones, todas las maldiciones que declara este libro se iban a cumplir porque el pueblo no cumplió con el pacto. Si tú no cumples con un pacto, ¿qué se espera? Pues que se dé el dictamen, la sentencia contraria, que se aplique el castigo, y esto va a pasar ahora, dice la profetisa. Tiene que ser así. Amigos y amigas, Josías sabía que los líderes de Judá habían vivido contra Jehová por mucho tiempo y por tanto merecían, por tanto, el castigo. Y Dios es fiel a lo que ha dicho en su palabra. Incluso pues decimos que es fiel a sus promesas, a sus bendiciones, pero también Dios es fiel a su juicio, a hacer el juicio que ha prometido hacer. Si Dios no cumpliera el juicio que Él ha prometido dar, si no cumple con las sentencias también negativas o maldiciones, pues sería un Dios falto de palabra. Pero Dios es de palabra y Él cumple tanto las promesas de bendición como las promesas de maldición. Y hay un juicio que Él prometió que se iba a cumplir y ahora tiene que hacerlo cumplir, como lo vemos aquí, y es la respuesta que da la profetisa Hulda a la pregunta que le hace el rey Josías enviando a estos hombres, a estos líderes, para que le consulten. Vamos a leer el versículo 18. Pero el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, le diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos, y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, yo no te voy a dejar vivo hasta que sufras todo el juicio que va a venir sobre Judá. Vendrá cautiverio, vendrá destrucción, vendrá asolamiento, vendrá sufrimiento, pero yo te voy a llevar al descanso, le dice en el versículo siguiente. Te voy a llevar a dormir en el sueño de la muerte, para que estés tranquilo, porque tú has rasgado tus vestidos, porque te has arrepentido, porque te has humillado, porque has llorado delante de mí. Josías fue sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios escrita en ese libro de la ley. Y tú y yo, que estamos hoy aquí, tenemos la Biblia. ¿Eres sensible a la palabra de Dios? Qué bueno, yo creo que tú eres sensible, porque estás aquí conectado escuchando la palabra.
Pero hay mucha gente hoy que no es sensible y tenemos que hablarles, tenemos que orar por ellos y tenemos que enviarles este tipo de contenidos para que también se unan al estudio de la palabra y sean sensibles a ella, escuchen la voz de Dios, se arrepientan, busquen de corazón al Señor. Josías, al oír la palabra de Dios y su ley, fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Su corazón se enterneció, se humilló, se arrepintió, se consagró. Este es el resultado de escuchar la palabra de Dios y tenerla en el corazón y estudiarla. Que hoy tú puedas pasar por esa experiencia. Escribe aquí debajo de este video en los comentarios: Señor, escucho tu palabra ahora, mi corazón se conmueve. Veo tu mensaje de llamado al arrepentimiento. Veo tu ley y comparo mi vida y mi actuar y veo que no estoy a la par de ese mensaje, de esa ley. Señor, perdóname, escribe tu oración, escribe tus palabras y ayúdame porque quiero obedecerte. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra de la ley, por tu palabra escrita que hoy tenemos. Así como Josías se enterneció, Espíritu Santo, que cuando leamos tu palabra también seamos tocados, impresionados, sensibles a tu voz y a tu llamado, a toda tu palabra para vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.